Muy bienvenidos a un video más, es un placer saludarlos. En esta ocasión vamos a ver un segundo video en donde vamos a ver cómo aplicar el teorema de Pitágoras para la solución de problemas de la vida real. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, vamos a comenzar. En este segundo video seguiremos viendo cómo aplicar el teorema de Pitágoras para poder resolver determinados problemas. Veamos pues el primer ejemplo. Se nos pregunta, ¿cuál es el área de un cuadrado si la circunferencia tiene un radio de 1 centímetro? Es muy conveniente para poder resolver un problema elaborar un dibujo o contar con una imagen que nos pueda representar de manera visual la descripción del problema. Para este problema tenemos la siguiente imagen. Tenemos una circunferencia. Dentro de esta circunferencia tenemos inscrito un cuadrado. El cuadrado lo encontramos definido por estas líneas de mayor grosor de color negro. El objetivo es encontrar el área del cuadrado. Recordemos que el área pues viene siendo todo este espacio que se encuentra por dentro de lo que define la figura. Es decir, toda esta superficie o todo este espacio pues viene siendo el área de este cuadrado. Lo que tenemos como dato es el radio de la circunferencia. Recordemos lo siguiente, el radio viene siendo la línea que trazamos a partir del centro de la circunferencia hasta un extremo de la misma. Por lo tanto, la línea que tenemos aquí en color rojo, que inicia en el centro de la circunferencia y se extiende hasta el extremo de toda esta línea, es lo que definimos con el nombre de radio. Y en este caso el radio tiene una medida de 1 centímetro. Podemos ver que también tenemos un segundo radio y que este segundo radio lo encontramos cuando trazamos una línea nuevamente a partir del centro de la circunferencia, pero ahora llegando al extremo A. La línea que hay del centro al punto A, toda esta línea, también representa un radio igual que el anterior. Y por lo tanto, si este radio tiene una longitud de 1 centímetro, este otro radio también tendrá la misma medida, es decir, un radio de 1 centímetro. Por lo tanto, anotamos los datos que tenemos conocidos para este problema. Y tenemos entonces radio, que lo representamos por la letra R, igual a 1 centímetro. Nos piden encontrar el área del cuadrado. Sabemos que el área de un cuadrado la encontramos al multiplicar lado por lado. Lo que mide un lado lo multiplicamos por lo que mide otro lado y la multiplicación de los dos lados nos va a dar como resultado el área o superficie del cuadrado. Bien, por lo tanto, vamos a representar mediante un triángulo rectángulo este problema. Como podemos ver, esta línea que determina un radio y esta otra línea que determina un segundo radio forman una esquina. Una esquina que precisamente ahí se encuentra un ángulo de 90 grados. Podemos ver entonces que esta línea que representa el lado del cuadrado junto con estos dos radios nos permiten formar un triángulo rectángulo como el que tenemos aquí a un lado. Por lo tanto, de este triángulo rectángulo, como ya lo comenté, en esta esquina, que viene siendo esta misma, tenemos el ángulo de 90 grados. Al mismo tiempo sabemos que la medida de esta línea, que representa el radio de la circunferencia, a la cual le vamos a llamar B,
tiene una medida de 1 centímetro. Este lado mide entonces 1 centímetro. Al mismo tiempo nos damos cuenta que tenemos aquí una segunda línea, un segundo lado, que también en nuestro problema representa un segundo radio, cuya medida también es de 1 centímetro. A este radio le vamos a llamar A. Por lo tanto, podemos ver que de este triángulo conocemos la medida del lado A y la medida del lado B. Requerimos, para poderle dar solución al problema, conocer entonces la medida del lado C, que representa esta línea inclinada y que es uno de los lados del cuadrado. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a poder encontrar la medida de esta línea que, vuelvo a repetir, representa la medida de uno de los lados del cuadrado que se encuentra dentro de la circunferencia. Por lo tanto, como queremos encontrar el valor de C, es decir, el valor de la hipotenusa, vamos a aplicar la siguiente fórmula que tomamos del teorema de Pitágoras. Y tenemos entonces que el lado C o la hipotenusa será igual al lado A, o también llamado cateto A, elevado al cuadrado, más este otro lado, llamado lado B o cateto B, también elevado al cuadrado. Por lo tanto, nos damos cuenta que el lado C será igual al lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado. Tomando entonces el valor de A de 1 centímetro y el valor de B también de 1 centímetro, dichos valores los vamos a llevar a la fórmula del teorema de Pitágoras, donde vamos a tener lo siguiente. C será igual a A elevado al cuadrado, es decir, 1 elevado al cuadrado, más B, que también vale 1, y por lo tanto 1 también lo elevamos al cuadrado, quedando entonces la suma de dos números que se van a elevar al cuadrado, en donde ambos números tienen el valor de 1. Recordemos que elevar un número al cuadrado es tomar el número y multiplicarlo por el mismo, por lo que 1 elevado al cuadrado es como multiplicar 2 veces el 1. Por lo tanto, 1 por 1 nos dará como resultado 1. De igual manera, el otro número, 1 al cuadrado, nos da como resultado 1. Por lo que debajo de la raíz queda la suma de 1 más 1, lo cual nos da raíz de 2. C es igual a raíz de 2. Con el apoyo de una calculadora obtenemos la raíz de 2, lo que nos da como resultado que el lado C es igual a 1.4142 centímetros lineales. Hay que recordar lo siguiente: tanto el valor del lado A, que es de 1 centímetro, como el valor del lado B, que también es de 1 centímetro, cuando estas medidas se elevan al cuadrado, nos queda como resultado centímetros cuadrados, que al sumarse nos dan como resultado 2 centímetros cuadrados. Cantidad que al momento de extraer la raíz, la unidad de centímetro cuadrado pierde el cuadrado y solamente queda como centímetro lineal. Por lo tanto, la medida de este lado del triángulo tiene una medida de 1.4142. Ahora bien, si este lado del triángulo representa la medida de uno de los lados del cuadrado, por lo tanto podemos deducir que este lado mide 1.4142. Y como es un cuadrado, los cuatro lados tienen la misma medida. Y de aquí podemos obtener ahora el área del cuadrado que se encuentra dentro de la circunferencia. Por lo tanto, pasemos ahora a obtener el área.
área de un cuadrado es igual a la multiplicación de lado por lado. Por lo tanto, reemplazando el valor de 1.4142, que es la medida de uno de los lados del cuadrado, tendremos área será igual a la multiplicación de 1.4142 centímetros por 1.4142 centímetros. Cantidades que al multiplicarse nos darán como resultado un área de 2 centímetros cuadrados. Recordemos que al multiplicar unidades centímetro por centímetro, esto nos da como consecuencia centímetros elevados al cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado es de 2 centímetros cuadrados. Como podemos ver, aplicando el teorema de Pitágoras, le podemos dar solución a esta incógnita, a esta pregunta. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras es de gran utilidad al momento de resolver determinados problemas. Veamos ahora un segundo ejemplo. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Nos piden calcular la altura y el volumen de un cono. Si se conoce el valor de su radio y el valor de su generatriz. Nuevamente es importante comentar que para poder entender con mayor claridad el problema es sumamente necesario contar con algún dibujo, con alguna imagen que nos represente dicho problema. Por lo tanto, estamos trabajando con un cono y queremos calcular su altura y su volumen. Partimos entonces de la siguiente imagen. Tenemos aquí la imagen de un cono. Recordemos que el cono tiene 3 medidas, que viene siendo la altura. La altura que tomamos a partir de la base hasta la parte superior del cono. Toda esta línea representa la altura del cono. El radio viene siendo la distancia que hay a partir del centro de la base del cono hasta uno de sus puntos extremos. Toda esta línea la conocemos con el nombre de radio. Por otro lado, la generatriz viene siendo esta línea que define la inclinación del cono. Ahora recordemos que se le llama generatriz porque si esta línea gira alrededor de la altura, tomando la altura como si fuera un eje y esta línea girando alrededor de la altura, al momento de girar esta línea alrededor de la altura, nos va a provocar que se forme el volumen al cual le llamamos cono. Por lo tanto, en este problema queremos determinar el volumen de este cono y conocer la altura del mismo. Para ello vamos a representar este problema con la siguiente imagen. Tenemos entonces aquí un cono, en el cual conocemos que el radio del cono tiene una medida de 16 centímetros. También conocemos el valor de la generatriz, que viene siendo esta línea, cuya medida es de 30 centímetros. Con estos dos datos, generatriz y radio, queremos encontrar la altura que viene siendo esta línea que tenemos punteada. Queremos conocer la medida de la altura del cono y su volumen. Recordemos que el volumen pues viene siendo todo el interior del cono, todo el espacio que ocupa el cono dentro del espacio donde habita se conoce con el nombre de volumen. Bien, por lo tanto, veamos lo siguiente. Tenemos como dato radio, que representamos con la letra R y cuyo valor es de 16 centímetros. También conocemos como dato la generatriz, que representamos mediante la letra G con un valor de 30 centímetros. Nos piden encontrar la altura del cono, que representamos mediante la letra H, y el volumen del mismo, que representamos mediante la letra V. Bien, como podemos ver,
en esta segunda figura, dentro del cono se nos forma un triángulo rectángulo. Todo este espacio que se está señalando, pues viene determinando el triángulo rectángulo, en donde en esta esquina se forma el ángulo de 90 grados. Si este problema lo representamos para poder calcular la altura mediante el siguiente triángulo, tendremos lo siguiente. Sabemos que en esta esquina, que viene siendo esta misma, se encuentra el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Al mismo tiempo conocemos la medida de este lado del triángulo, a la cual le vamos a llamar generatriz. Toda esta línea viene siendo la generatriz, que tiene una medida de 30 centímetros. También conocemos un segundo lado del triángulo, que viene siendo esta línea, a la cual le vamos a llamar radio, con una medida de 16 centímetros. Con estos dos datos, generatriz y radio, que son dos lados de este triángulo rectángulo, queremos encontrar la altura del cono. La altura del cono está representada por esta línea, por este lado del triángulo rectángulo. Por lo tanto, la incógnita es encontrar dicha altura de este triángulo. Este es el valor desconocido. Esta altura la podemos encontrar aplicando el teorema de Pitágoras, dado que tenemos un triángulo rectángulo en el cual conocemos dos lados. Un lado llamado generatriz y el otro lado llamado radio. Es importante comentar que aunque se cambie el nombre de cada uno de los lados o se le cambie letra, siguen representando de igual manera los mismos lados del triángulo. Esto significa que H, que en este problema viene siendo la altura, pues representa al lado A. R, que viene siendo el radio de este problema, el radio del cono, representa en el triángulo el lado B o el cateto B. Mientras que la letra G, que en el problema le llamamos generatriz, pues representa el lado C del triángulo. Por lo tanto, aunque las letras cambien y no tengamos A, ni B, ni C, sino en su lugar tengamos H, R y G, nosotros debemos de ser capaces de poder identificar cuál de estas tres letras queremos calcular. Y en este caso, como queremos calcular H, vamos a tomar la fórmula del teorema de Pitágoras que nos permite calcular el valor del lado A. Bien, por lo tanto, tomando dicha fórmula del teorema, tendremos lo siguiente. Altura será igual a la generatriz elevada al cuadrado menos el radio elevado al cuadrado. O bien, lo que viene siendo cateto A, que viene siendo esta línea, será igual a la hipotenusa, que viene siendo la generatriz elevada al cuadrado, menos el cateto B, que viene siendo en este problema el radio elevado al cuadrado. Ahora bien, si tomamos tanto el dato de la generatriz como el dato del radio, y ambos datos o ambos valores los llevamos a la fórmula de Pitágoras, tendremos lo siguiente. Altura será igual a la raíz de la generatriz, es decir, 30 elevado al cuadrado, menos R, que representa el radio, 16 elevado al cuadrado. Ahora tomamos ambos valores y los elevamos al cuadrado. Por lo tanto, 30 elevado al cuadrado implica multiplicar 30 por 30, de donde vamos a obtener como resultado 900, menos. Ahora vamos a tomar 16 y lo vamos a elevar al cuadrado, lo cual implica multiplicar 16 por 16 para obtener 256. Recordemos algo muy importante, que estamos hablando de unidades como centímetro. Por lo tanto, cuando estos centímetros y estos otros se elevan al cuadrado, nos van a quedar aquí centímetro cuadrado y centímetro cuadrado. Por lo tanto, restando
900 centímetros cuadrados menos 256 centímetros cuadrados, nos queda que la altura será igual a la raíz de 644 centímetros cuadrados. Si ahora tomamos una calculadora y extraemos la raíz de 644, vamos a obtener como resultado que la altura será igual a 25.37 centímetros lineales. Es importante hacer notar que esta medida, que se encuentra como centímetro cuadrado, al momento de extraer raíz, pierde el cuadrado y se convierte directamente en centímetros lineales. De ahí que la altura del cono será igual a 25.37 centímetros lineales. Bien, pues una vez que ya conocemos la altura, ya tenemos este otro dato y que es de 25.37, ahora vamos a calcular cuál es el valor del volumen del cono. Veamos pues ahora el cálculo del volumen. Para calcular el volumen del cono vamos a aplicar lo siguiente. Tenemos aquí la imagen de nuestro cono. Tenemos como medida el radio de 16, la generatriz con un valor de 30 y recordemos que vamos a utilizar el valor de pi, que es igual a 3.1416. Bien, también conocemos la altura, dato que obtuvimos en el paso anterior y que es igual a 25.37 centímetros. El dato que vamos a calcular es el volumen representado por la letra V. Para poder obtener el volumen de un cono, aplicamos la siguiente fórmula, que nos dice: volumen será igual a 1/3 de pi, que multiplica al radio al cuadrado y multiplica a la altura. Como conocemos el radio y como conocemos ya la altura, y como pi es un número ya definido, es un número constante y que redondeamos en la mayoría de los problemas como 3.1416, pues estos datos de pi, del radio y de la altura los vamos a aplicar en la fórmula que nos va a permitir conocer el volumen. Por lo tanto, reemplazando cada una de estas letras por su valor, tendremos lo siguiente. Volumen será igual a 1/3 de pi, es decir, a 1/3 de 3.1416, que multiplica el radio elevado al cuadrado, pero que tiene un valor de 16 centímetros, los cuales se van a elevar al cuadrado. Enseguida el radio multiplica la altura, que tiene un valor de 25.37 centímetros. Por lo tanto, tomando primero el radio y elevando al cuadrado, tendremos lo siguiente. Volumen será igual a 1/3 de pi, 3.1416, que multiplica a 256 centímetros cuadrados. Este resultado se obtuvo de elevar 16 al cuadrado, es decir, multiplicar 16 por 16 para obtener 256 centímetros cuadrados. Cantidad que enseguida se debe multiplicar por la altura de 25.37 centímetros. Por lo tanto, ahora multiplicando estas cantidades tendremos lo siguiente. Volumen será igual a 1/3 que multiplica a 20.403.81 centímetros cúbicos. Cuando multiplicamos pi por 256 y lo que nos da enseguida se multiplica por 25.37, de la multiplicación de estos tres números hemos obtenido 20.403.81 centímetros cúbicos. Recordemos que al multiplicar centímetros cuadrados por centímetro, esto nos va a dar como resultado centímetros cúbicos. Recordemos que cualquier volumen
viene expresado en unidades cúbicas. Por lo tanto, ahora multiplicando 1 por 20.403.81 y dividiendo dicho resultado entre 3, vamos a obtener como volumen del cono un valor de 6.801.27 centímetros cúbicos. Podemos ver entonces que el teorema de Pitágoras nos sirve para poder resolver diferentes tipos de problema en los cuales siempre vamos a tener la representación de un triángulo rectángulo. Bien, aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a conocer cómo aplicar el teorema de Pitágoras para poder darle solución a problemas de la vida real. Te espero que me acompañes en los próximos videos. Vamos a seguir viendo más temas de matemáticas. Te invito a que te suscribas al canal y por lo pronto te mando un saludo. Bye.